Oye, Muy buenos días, bienvenidos al foro Complementaciones a la Carta Democrática Interamericana. Les saludamos desde la capital mundial de los huracanes con la inminente presencia de Milton en nuestra vecindad. Tomen por favor las debidas precauciones y eviten salir de sus casas a menos que deban atender algo de mucho peso y significación. El foro sobre las posibles complementaciones a la Carta Democrática Interamericana es producto de una vertiente de sucesos e investigaciones realizadas por diversos centros de pensamiento al hilo de la aparición y consolidación en América Latina de gobiernos totalitarios que han ascendido al poder por la vía de elecciones libres y democráticas. Una vez instaurados en el poder, estos regímenes adoptan como prioridad el debilitamiento de las instituciones democráticas, de manera de ejercer el poder sin control alguno, beneficiarse de la conducción del poder y perdurar en el poder hasta siempre. La Carta Democrática Interamericana, cuya función es la protección de las democracias, no contempla este modus operandi. Por el contrario, la Carta Democrática Interamericana solo describe y actúa sobre realidades en las que la interrupción de la democracia viene dada por un asalto violento al poder que involucra a las Fuerzas Armadas del país del cual se trate. Así, regímenes como el de Venezuela, el de Bolivia y el de Nicaragua han tomado donde se ha tomado el poder por la vía electoral para desde el poder destruir a la democracia, permanecen incólumes ante la incapacidad de acción de la comunidad hemisférica. La permanencia de estos regímenes hace pensar que es necesario revisar la Carta Democrática Interamericana de manera de determinar cuáles mecanismos deben incluirse en el proceso de defensa de la libertad y la democracia y que sirvan para impedir la proliferación de estos regímenes ilegítimos y criminales en toda nuestra región. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro cuyo objetivo es defender y apoyar las iniciativas de ampliación de la democracia en las Américas. Está constituido por hombres y mujeres de diversas nacionalidades, inclinaciones ideológicas y visión del mundo, a quienes une la convicción de que la libertad es la piedra angular de todo progreso humano. Contamos con un fondo editorial para divulgar ideas que protejan la libertad o la expandan o la consoliden. Nuestro foro Complementaciones a la Carta Democrática tiene como orador de orden a una de las más destacadas figuras en la lucha por la libertad en las Américas. Se trata del expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. El expresidente Rodríguez se ha destacado en su país no solo en el ámbito de la política, sino de la academia y, más importante todavía, la filantropía. Fue secretario general de la OEA y bajo su mandato se iniciaron los trabajos de redacción de la Carta Democrática Interamericana. Contamos también con los calificados presentadores, el embajador Hugo de Sela, Juan Antonio Blanco, Ricardo Israel y Raúl Valdés Falti. Cada comentarista va a disponer de 6 minutos para hacer su presentación. Llegado el minuto 5, les recordaré que deben finalizar la exposición. Las conclusiones de este foro sobre las complementaciones a la Carta Democrática Latinoamericana estarán a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Ahora, sin más preámbulo, le voy a pedir a nuestro presidente Tomás Regalado que inicie la sesión. Tomás Regalado ha sido alcalde de Miami por 2 periodos consecutivos. Su talento periodístico lo ha llevado a ser testigo de los grandes acontecimientos que han moldeado nuestra realidad geopolítica, como corresponsal en la Casa Blanca, y ahora es el comentarista político más respetado de la TV y de la radio de Miami. Presidente, bienvenido. Muy buenos días. Siguiendo la línea de pensamiento de nuestra directora Beatrice Rangel, tenemos que decir que el Instituto Interamericano para la Democracia es como el sistema postal de los Estados Unidos. Los laboriosos empleados tienen el lema de repartir el correo bajo la lluvia, bajo el calor, bajo la tormenta o bajo la nieve. Y el instituto, aunque estamos un poco lejos, no se para, simplemente considera que es la misión de este instituto informar y sobre todo ilustrar
a quienes pueden ser determinantes. Hoy el foro es sumamente importante porque tiene que ver con algo que es un tratado que resuelve y solamente necesita modificaciones. Aquí en el estado de la Florida, cuando la legislatura se pasa aprobando leyes que después forman parte del diario vivir de todos y cada uno de nosotros, a veces los cuerpos policíacos se quejan que esa ley no tiene suficientes dientes para poner en práctica y enfrentar a quienes la vulneran o la violan. Y ese es el propósito de este foro en el día de hoy. El propósito es saber que el tratado existe, que el tratado funciona y que simplemente con arreglos se pueden lograr cosas que van a determinar el futuro de decenas y decenas de millones de seres humanos. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que pongan atención a todo lo que se va a decir esta mañana, porque es sumamente importante para el presente y futuro de nuestra América. Gracias. Corresponde ahora el derecho de palabra al presidente Rodríguez. Presidente, usted como orador de orden no tiene límite de tiempo. Por favor, adelante. Buenos días, saludos con mucho afecto a los amigos que están presentes en esta iniciativa del Inter-American Institute for Democracy, algunos amigos de muchos años muy queridos. A todos con cariño los saludo. El tema es sumamente importante y yo lo voy a enfocar con una pequeña introducción histórica de cómo se genera la Carta Democrática Interamericana y luego con alguna acotación sobre las maneras de que pueda ser más efectiva la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Las cumbres de las Américas son un proceso que en su forma moderna arranca con la cumbre de Miami en 1994, pero que tienen una larga trayectoria en la historia de las Américas. Muy joven me tocó acompañar al presidente don José Joaquín Trejos a Punta del Este en 1967 a una reunión de presidentes de las Américas, de la cual salieron muchas iniciativas importantes que se fueron desarrollando en años sucesivos y otras como las intenciones de integración de nuestro hemisferio que se han ido quedando en el camino y que muchas veces han sido solo buenas intenciones. Como presidente, me tocó compartir en la Cumbre de las Américas de Quebec en el año 2001 y llevamos una propuesta de Costa Rica, una propuesta que fue aprobada y que era establecer en la cumbre de las Américas una cláusula democrática como existe en el proceso europeo, una cláusula democrática. Y se aprobó la moción que yo presenté que dice, reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son al mismo tiempo un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en esta y en futuras cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Este principio que fue establecido en la Cumbre de las Américas en ese año 2001 estaba dándose al mismo tiempo que ya estábamos trabajando los gobiernos de la región y la OEA en la construcción de la Carta Democrática Interamericana. Cuando el proceso de análisis dentro del sistema interamericano de la democracia y de la vigencia de la democracia se empieza a dar y cuando la defensa de los derechos humanos
en nuestro hemisferio se empieza a construir es en una época en que una mayoría de los gobiernos eran militares, eran dictaduras. Hay que recordar que en los años 80 todavía apenas unas 3 naciones de América Latina eran democráticas, en el amplio sentido de la palabra. Y esto hace que fue en condiciones sumamente difíciles, donde se fue negociando y manejando la construcción de este sistema de derechos humanos. En Santiago de Chile, en la quinta cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de 1959, nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer órgano de defensa de derechos humanos que se va estableciendo en el continente. Luego hay que esperar a 1969, 6 años, 10 años después, para que en San José de Costa Rica se apruebe la, 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 la Declaración Americana de Derechos Humanos, de la cual surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inicia sus funciones en San José unos años después. Estando en este proceso, que es un proceso lento en que los países van sometiéndose a poder estar bajo las reglas de un órgano judicial internacional que defienda la aplicación de los derechos humanos en los distintos países y donde los países poco a poco han ido en una mayoría ratificando esta convención de derechos humanos americana, se van produciendo cambios y entramos a la época de la democratización. Y después de los 80, cuando llegamos a finales del siglo XX, en ese momento solo Cuba no era una democracia en América Latina. Se había dado un cambio extraordinario en esa ola de democracia que también había sido impulsada por fenómenos que pasaban, subían por nuestro continente con el cambio, la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la liberación de los países de Europa Oriental y la conformación de democracias también en Europa. Es en ese proceso que se va dando la conformación de las democracias y en ese proceso ocurre un fenómeno que nos llama mucho la atención y nos preocupa mucho. Hasta entonces la preocupación es que la democracia caía por golpes militares, pero ocurre el caso Fujimori en Perú y es un gobierno electo democráticamente el que rompe con el orden constitucional, rompe con la estructura de la división de poderes y la existencia de un órgano legislativo independiente. Y empezamos a ver que la democracia no se puede romper no solo por golpes militares, por manos exteriores a los órganos de representación popular, sino por acción de los propios órganos de representación popular. Y aquí surge la preocupación de establecer un mecanismo de defensa de la democracia en todas estas condiciones y establecer que la democracia es no solo el sistema electoral, sino que es también el sistema de garantías de un Estado de Derecho. División de poderes, asignación de competencias, revisión judicial de las actuaciones administrativas, debido proceso, etcétera. Libertades básicas de los ciudadanos, además de las libertades políticas. Y eso, por supuesto, que es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que, como me acuerdo, fue empujado principalmente por Canadá, por Perú y por Costa Rica. Hay una reunión en San José posterior a la cumbre de Quebec, en la cual se suponía que iba a lograrse ya la aprobación. En esa reunión, que es una reunión ordinaria del sistema interamericano, hubo algunas naciones que querían hacer algunas revisiones y se pospuso para una reunión extraordinaria que se lleva a cabo en Lima y el 11 de septiembre de ese mismo año, 2001, es cuando se aprueba esa Carta Interamericana. Que se pone a prueba, esa Carta Democrática Interamericana, que se pone a prueba eh, poco después con un caso muy especial, porque es con un caso de alguien que después resultó ser uno de los
destructores de democracia de nuestro hemisferio, que es en defensa contra el golpe de Estado que se le dio al presidente Hugo Chávez, que en su periodo en que estaba legítimamente electo y en el cual fue la primera vez que se recurrió, por lo menos si no formalmente, por lo menos sí en el discurso, a la vigencia y a la fuerza de la Carta Democrática Interamericana para proteger al gobierno que estaba siendo afectado por ese golpe. Posteriormente a esto, tanto la cláusula democrática en las cumbres como la Carta Democrática Interamericana se han visto sometidas a dificultades en su aplicación. En las cumbres se siguió aplicando la cláusula, sobre todo en el caso de Cuba, que era un caso que estaba muy claro y que no se le invitaba a las cumbres de las Américas. Esto se rompe en el año 2015. Y en el año 2015, ante las amenazas de algunos países que estaban dentro de la órbita que se había ido generando alrededor del chavismo venezolano, se llega a que se invita a Cuba a participar en esa cumbre. Y ahí lo que se había, no se eliminó la aprobación que se había dado en Quebec, simplemente se ignoró y se procedió a invitar a Cuba, lo cual se repite posteriormente en las cumbres que siguen, hasta la cumbre de Los Ángeles, en la cual el gobierno de Estados Unidos no invita ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, en razón de los regímenes no democráticos, claramente no democráticos, realmente yo diría dictatoriales que imperan en esos países que ya imperaban para el tiempo de la cumbre de Los Ángeles. Y en esas circunstancias, en esas condiciones, se produce algo que a mi manera de ver es muy debilitante del proceso de la democracia en nuestro continente. Y es que algunos gobiernos, empezando por el gobierno de México del presidente López Obrador, eh, protestan por la no invitación a estos países e incluso anuncian que no van a asistir los jefes de Estado, sino que asiste ministros de Relaciones Exteriores. Esta situación, a mi modo de ver, pone en claridad la dificultad y las limitaciones de los principios que se han venido aprobando. En el caso de la Carta Democrática, la prueba a la que se ha sometido, en la que con mayor evidencia se ha puesto de manifiesto las limitaciones de su aplicación, es en el caso de Venezuela. En las distintas ocasiones, en los últimos, prácticamente a partir del año 2017, en que por distintas razones muy claras, muy convincentes, muy determinantes de que ha habido rupturas muy fuertes del orden democrático, se ha llevado el caso de Venezuela a la aplicación de la Carta Interamericana, la influencia del régimen venezolano a través del petróleo, a través de otros medios, en algunos países, y una visión ideológica de grupos que prefieren su visión ideológica en temas económicos, de organización de la sociedad, que la defensa de la democracia, ha llevado a que los países no den su voto en el Consejo de la OEA para lograr el número de votos que se hace necesario para la aplicación de la Carta Democrática. Ahí se ve claramente que el problema es un problema de la aplicación de la Carta Democrática y es un problema por la voluntad de los estados, que no ha estado presente en querer defender la democracia, que han preferido algunas ventajas en la importación de energéticos o han preferido algún otro tipo de ventajas o preferencias ideológicas a la defensa de la democracia.
Esto me recuerda el dicho existe en los Estados Unidos de que all politics is local politics, que se le achaca a Tip O'Neill, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, allá en los 50, pero que en realidad es una frase o un principio que se viene viendo desde antes, y que quiere decir que en una democracia los países aplican políticas y toman decisiones de acuerdo con las ventajas electorales que en sus estados les produce esa decisión. Y esto señala, a mi modo de ver, que el problema fundamental no es un problema de la Carta o de lo que establece la Carta, es un problema de la voluntad de las naciones de ser democráticas y de la voluntad de las naciones de querer establecer a través de la acción política internacional el principio de que la democracia en nuestro continente es un derecho humano. Y aquí yo veo el camino a la principal solución al problema. Y para mí el camino a la principal solución al problema es esto que acabo de señalar, de que la Carta Democrática Interamericana, interpretada jurídicamente en el orden de los tratados que existen ya aprobados por los estados, especialmente incluso de la Carta Constitutiva de la OEA del año 48, de 1948, a mi modo de ver, implica que hemos convertido en nuestro continente, igual que en Europa, la democracia en un derecho humano. Las personas tenemos derecho a vivir en democracia, como tenemos derecho de vivir en libertad, como tenemos derecho a tener propiedad que no se nos incaute sin justa compensación y justa causa, etcétera. Y ese derecho es un derecho fundamental y como todo derecho debe ser defendido, a mi modo de ver, también por el órgano judicial. Y yo creo que aquí la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un mecanismo importante que los países deberíamos empezar a aplicar para la defensa de la democracia como derecho humano en todo nuestro continente. Si esto requiere algunas reformas a la Carta Democrática Interamericana, magnífico que se estudien por los juristas que tienen la capacidad para hacer eso con mucho más capacidad que la mía. Y por supuesto que deberíamos luchar para que esas reformas se apliquen. Pero yo quisiera hacer énfasis en que el problema, de hecho, en la aplicación de la Carta ha estado en la voluntad de los estados de aplicarla y que el problema fundamental es un problema político y que ese problema político no lo vamos a cambiar por cambios en la redacción de los tratados internacionales. Si al final la aplicación va a depender de una decisión de los entes políticos. Debemos llevarlo a que la aplicación dependa, igual que en el caso de los estados nacionales, dependa de un ente especializado, que es el ente judicial, al que le toque aplicar la defensa del derecho humano a la democracia en nuestro continente a través de los medios de la defensa internacional de los derechos humanos. Muchísimas gracias al Instituto y a Carlos por invitarme en especial a participar con ustedes y a tener el gusto de saludarlos. Le agradecemos al presidente Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, esa excelente presentación que ha sido una brillante exégesis de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a pedirle ahora a nuestro primer expositor, el embajador Hugo de Sela, que ejerza el derecho de palabra. El embajador de Sela es representante diplomático del Perú ante el gobierno de los Estados Unidos. Su extensa carrera internacional ha cubierto asesoría al mayor banco de inversión de nuestra región, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, docencia en la Universidad de Georgetown, creación de la Unidad de Apoyo a la Democracia en la OEA, participación en las negociaciones de paz de Centroamérica y de estabilización de Haití y de atención a las múltiples crisis que ha presentado Venezuela. Bajo su mandato como jefe de gabinete del secretario general de la OEA, se negoció y adoptó la Carta Democrática Interamericana.
Además es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Bienvenido, embajador de CELA. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación a participar en este importante evento. Quiero, en primer lugar, decir que ha sido para mí particularmente ilustrativo escuchar la presentación del presidente Miguel Ángel Rodríguez. Creo que contiene muchos elementos importantes. A alguno de ellos me voy a referir en esta breve presentación. Quiero primero hacer dos apuntes históricos. En realidad, cuando se genera la OEA en el año 48, uno de los principios fundamentales que se aprobaron en ese momento fue el principio de no intervención. Como bien lo ha recordado el presidente Rodríguez, el principio de intervención tiene dos excepciones a lo largo de la historia. La primera es la de derechos humanos, es decir, se considera que cuando los derechos humanos son violentados en algún país, la aplicación del principio de no intervención puede dejarse de lado para proteger esos derechos humanos. Y la segunda excepción es precisamente la democracia. Cuando la democracia está en peligro, también hay la posibilidad de actuar colectivamente sin que el principio de intervención pueda aplicarse. Ahora, para ir directamente al tema, la Carta Democrática se aprobó en un contexto interamericano, en un contexto político interamericano, donde había una muy amplia coincidencia en cuáles eran los principios y valores que todos los países sostenían. Esto fue, como saben todos, a fines de los 90, comienzos de los 2000. Pero poco después, no muchos años después, el surgimiento y crecimiento de regímenes favorables al socialismo del siglo XXI ha generado una clara división ideológica. Y esa división evidentemente atenta contra el consenso que fue expresado en la Carta Democrática. Eso, sin ninguna duda, es un factor fundamental para explicar por qué en muchas ocasiones la Carta no es eficiente. Y eso debilita a la Organización de Estados Americanos y debilita la aplicación de la Carta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que otro requisito fundamental para que la Carta sea efectiva es una debida coordinación en las actividades entre la Secretaría General y los países miembros. Las veces que esto ha ocurrido, la Carta ha sido aplicada de manera más eficiente. En tercer lugar, la Carta tiene algunas definiciones que la práctica ha enseñado que son ambiguas. Me refiero a dos en particular, que son en temas esenciales. Lo primero es la definición de qué es una alteración del orden constitucional y lo segundo, qué es una ruptura del orden democrático. La práctica ha demostrado que estos dos conceptos pueden ser sujetos a distintas interpretaciones cuando se presenta un caso práctico, un caso concreto. Y ahí hay un problema porque la Carta no dice claramente qué es una alteración del orden constitucional o una ruptura del orden democrático, simplemente las enuncia. Por otra parte, hay, como bien ha dicho el presidente Rodríguez, una creciente falta de voluntad política, quiero decir, de los países miembros para actuar especialmente en el marco de la falta de convergencia que existe hoy en día sobre los principios que están incluidos en la Carta Democrática y que definen cuál es el entendimiento regional sobre la democracia. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo quería compartir con ustedes unas dos o tres ideas. La primera es la siguiente. Creo que es importante considerar, porque eso se dice poco, que la Carta Democrática Interamericana tiene el estatus jurídico de ser una resolución de la Asamblea General. Por lo tanto, la Carta es
política y éticamente obligatoria, pero no es exigible jurídicamente, porque no tiene el nivel de un tratado. En mi opinión, una opción que podría ser interesante impulsar es tratar de convertir la Carta Democrática Interamericana en una convención en una convención democrática interamericana. ¿Eso qué tendría como ventaja? Que le daría carácter vinculante, es decir, carácter de legalmente obligatoria a los compromisos que están contenidos en la Carta. Y además tiene la ventaja de carácter político de que si se le convierte en una convención, esto involucra a otros poderes del Estado en su aprobación y en su ejecución. En primer lugar, al tratarse de un tratado internacional, los congresos, los parlamentos de nuestros países tendrían que aprobar ese tratado, con lo cual estarían comprometidos por el mismo. Y por otra parte, al tener el nivel de un tratado interamericano, sería exigible jurídicamente y por lo tanto se podría presentar frente a los poderes judiciales de los países algún tipo de reclamo por falta de cumplimiento de la Carta. La verdad que esta no es una idea nueva. Yo recuerdo que cuando estuve trabajando como jefe de gabinete en la OEA la primera vez con el secretario general Baena Suárez, ya estábamos explorando esta idea de, perdón, explorando esa idea de hacer una convención democrática interamericana. En ese momento no se dieron las condiciones y no fue posible, pero tal vez se pueda retomar esa idea. En segundo lugar, se hace indispensable y urgente plantear la necesidad de lograr una clara definición del significado de los dos conceptos que mencioné anteriormente: orden constitucional y ruptura del orden democrático. Para poder aplicar eficientemente la Carta, tendría que haber un acuerdo de los países miembros de qué significa esto y cómo se debería aplicar. Y considero que esto se debe hacer en una discusión cuando no se está aplicando la Carta en un caso específico, porque eso sería añadir un nivel de dificultad, porque el país afectado naturalmente defendería su punto de vista. Entonces creo que hay que hacerlo, por así decirlo, en frío y sin aplicarlo a caso alguno. En tercer lugar, creo que es también muy importante desarrollar para la debida aplicación de la Carta un proceso de lo que en inglés se llama early warning, o sea, una alerta temprana. ¿Esto qué implica? Que habría que tener un sistema dentro de la organización de vigilancia permanente de qué es lo que ocurre en la región. Y esa vigilancia debería producir algún tipo de resultados que puedan ser hechos de conocimiento periódico a todos los países. ¿Por qué? Porque el compromiso de vivir en democracia debería ser parte del quehacer diario interamericano. Y además, porque ello permitiría que las alteraciones, las etapas iniciales de una alteración del orden democrático, que son normalmente detectables, pudieran ser identificadas a tiempo y prevenir el agravamiento de la situación. Ahora, esto se puede hacer de distintas maneras. Se le puede encargar eso a la Secretaría General, se puede conformar una comisión de países, se podría pedir que en esto apoye la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y habría obviamente que tener un acuerdo claro en cuáles serían los, comillas, disparadores de esta alerta temprana y a partir de eso decidir cuáles son las primeras acciones a adoptar. Otra idea es considerar el hecho de que los primeros pasos para activar Carta, como todos sabemos, requieren desde un inicio la anuencia del país concernido. Y eso le resta un minuto. Muy bien, eso limita la acción colectiva. Por otra parte, habría que considerar la posibilidad de que otros poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tengan la capacidad, dentro de determinados parámetros,
de activar la Carta Democrática. Y, y termino diciendo que un aspecto que me parece fundamental es activar la educación para la democracia. Creo que si se piensa a largo plazo y se hace una tarea de educación para la democracia, esto permitiría evitar problemas en el futuro y no solo resolverlos cuando los problemas ya explotan. Con esto termino porque el tiempo se me ha acabado. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias al embajador por marcarnos este sendero hacia las adiciones exitosas al texto de la carta. Vamos ahora a pedirle a Juan Antonio Blanco, que ejerce el derecho de palabra, que es un historiador, diplomático y académico, experto en negociación y manejo de conflictos con más de 30 años de experiencia. Es considerado como uno de los mejores expertos en el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. Yo estaba escuchando atentamente a los dos oradores que me precedieron y en particular en la más reciente exposición del embajador de Cela. Hay una cosa que no sé si él se la propuso, pero realmente es lo que me transmitió a mí. Quizás sea el problema este de que algunos siempre somos más optimistas que otros. Escuchando todo lo que haría falta para que las cosas se hicieran bien, según las normas del derecho internacional y según las normas de los derechos nacionales de cada uno de los países que integran la región, y analizando la situación actual de nuestra región, con el tipo de estados que existen, que son de carácter mafioso totalitario, en el caso de Cuba, dictatorial totalitario virtualmente en el caso de Nicaragua, de Venezuela, dictatoriales en el caso de Bolivia. En realidad, la exposición del embajador de Cela, que encuentro brillante porque creo que no dejó ninguno de los aspectos importantes relegados al margen de su análisis, lo que me llevó es a la conclusión de que no podemos seguir ese camino para resolver el problema. O sea, la situación que estamos enfrentando en América Latina no nos permite hacer un camino legal en la manera en que, por ejemplo, él lo concibe, con lo cual además yo estoy plenamente de acuerdo, simplemente porque no hay tiempo para lograr un consenso latinoamericano regional que incluya a los países del Caribe. Además, las pequeñas islitas estas del Caribe que tienen igualdad en su peso de voto, tienen la misma igualdad que Brasil o Colombia o cualquier otro país grande de América Latina. Y tenemos procesos gravísimos en este momento, que no pudieron ser resueltos con las instituciones existentes, que gracias a personas como las que me precedieron en el uso de la palabra pudimos heredar, porque fueron subvertidos deliberadamente por el cáncer de las Américas, del régimen cubano, al cual nadie quiso ponerle coto en su momento, o no se encontró la manera de ponerle coto en su momento. Entonces lo que hoy tenemos es un cáncer que ha hecho metástasis en distintos países latinoamericanos, que ha establecido nuevas alianzas de confrontación con los valores occidentales y de la democracia, léase Rusia, Irán, China, internacionalmente, con elementos del narcotráfico y del crimen internacional, del crimen transnacional organizado. Y esa situación y la situación tan precaria que se vive en Venezuela, en Cuba, no nos permite simplemente estar pensando en cómo vamos a poder reforzar, fortalecer los instrumentos jurídicos. Tenemos que pensar en cómo terminar lo antes posible con estos regímenes para que se creen las condiciones para poder entonces abordar los temas jurídicos y en unas nuevas circunstancias más similares a la de la década del 90, cuando cayó el comunismo en Europa Oriental, podamos entonces
tener la atmósfera psicológica y política necesaria en la región para poder abordar esto como merece y necesita ser abordado. Como alguien que trabajó para la diplomacia cubana, le puedo decir que en Cuba les importa muy poco, para no usar otras palabras, toda esta jurisprudencia internacional. La frase aquella de Mao Zedong de que el poder nace en el cañón de una pistola o de un fusil es en cierta forma parte medular de la filosofía del Estado cubano, y eso ha hecho también metástasis en la filosofía de los regímenes que ha ido incubando en América Latina. Es con ese tipo de estadistas, es con ese tipo más bien de delincuentes con los que tenemos que vernos hoy en día. Y no va a haber forma de iluminarlos para que hagan las reformas necesarias o para que acepten las reformas necesarias. Y en el caso de América Latina, a diferencia, por ejemplo, del movimiento Países No Alineados, en el cual yo estuve muy involucrado, el consenso es visto casi que virtualmente como unanimidad, igual que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todavía en el movimiento de Países No Alineados se concibe el consenso como una corriente mayoritaria visible que permite adoptar decisiones y tomar nota, en las notas al pie o al final del documento, de aquellas opiniones disidentes en relación al documento. Ese no es el caso para adoptar decisiones en el marco interamericano, lo sabemos, y ese es el poder que tienen minorías autocráticas como las que he mencionado. Pueden bloquear hasta el cansancio cualquier intento de hacer esto por las buenas, por la vía legal, por la vía del raciocinio, por la vía de la lógica de los derechos y de la democracia. Entonces, simplemente no tengo tiempo para hacer otro tipo de comentarios. Planteo uno, que el camino trazado por el embajador de Cela es mi camino como opción, pero no es mi camino desde el punto de vista inmediato, porque no le veo viabilidad en el contexto de urgencias que estamos enfrentando. Y por lo tanto no estoy descartándolo. Creo que habría que trabajar en ese camino, pero al mismo tiempo hay que salir de esta metástasis que tenemos en América Latina para que de verdad, igual que cayó el muro de Berlín en Europa, caiga el muro de Venezuela y Cuba y Nicaragua, y podamos entonces salir adelante en la región. Gracias. Bueno, y continuando con nuestros foros, complementariedades a la Carta Democrática Interamericana, vamos a pedirle que use su derecho de palabra al doctor Ricardo Israel, que es un economista, abogado y político chileno, candidato a la presidencia de Chile en el 2013 por el Partido Regionalista Independiente. Su carrera docente le ha ganado numerosos reconocimientos de la Universidad de Exeter-Witten y la Universidad de Chile. Es altamente apreciado como comentarista de radio y TV, es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy y preside el fondo editorial Francisco Miranda. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer para complementar la Carta y concederle una mayor efectividad a la pregunta que se nos plantea? Y hablamos de complementar, es decir, añadir y agregar. Al respecto me permito proponer lo siguiente, mencionando en esta oportunidad solo lo que me parece más importante. No hay recomendaciones rupturistas, ya que los equilibrios políticos de la OEA no los permiten. Sin embargo, todo es realizable con la actual estructura interna y administrativa de la institución. En primer lugar, creo que es necesario adaptarse al mundo que hoy vivimos, particularmente en la región, y hablo de la región en general, ya que incluso la democracia de Estados Unidos ha estado sometida a muchas tensiones, un proceso de latinoamericanización de su política, dada la pérdida de calidad y la polarización a la que ha estado sometida. En segundo lugar, en lo que a América Latina se refiere, a diferencia de otras regiones como el Caribe anglófono o francófono, lo que viene a la mente es moverse radicalmente de la realidad del 2001, cuando el temor mayor era el peligro de los golpes de Estado militares que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX, como también
al haber existido una fuerte influencia de la realidad peruana post-Fujimori, de un autogolpe. Hoy la realidad es distinta y más bien el mayor peligro proviene de gobiernos que desnaturalizan la democracia aprovechando sus libertades para llegar a una dictadura. Es decir, gobiernos que llegan por la vía electoral, aprovechan un resultado o una coyuntura favorable para modificar la Constitución, suprimir la competencia política y hacer desaparecer libertades personales y públicas. Es lo que se identifica con el castrochavismo, el populismo autoritario y la creciente influencia de la delincuencia organizada accediendo al poder, sobre todo la del narcotráfico. En tercer lugar, a ellos se agregan situaciones que debieran ser incorporadas a la Carta Democrática, ya que no eran relevantes del 2001, tal como la dominación de un país a otro, tal como ocurre en la situación de Venezuela, que ha pasado a ceder soberanía en forma muy visible a Cuba, quien controla resortes importantes de poder. En cuarto lugar, siendo un documento vinculante y no una simple recomendación, parece básico al establecer sanciones incorporarlas en forma más clara a la propia Carta o a un reglamento, tales como delitos a la democracia, ya que al estar el sistema basado en estados, los gobiernos y sus autoridades debieran recibir castigos automáticos, por ejemplo, del sistema económico global. Es decir, lo actual debe ser reforzado de tal manera que no exista impunidad para los delitos en contra de la democracia. En quinto lugar, la democracia no es solo un método para llegar al poder, no son solo elecciones, también y sobre todo para ejercer el poder, por lo que no es aceptable que hoy la Carta no se respete o no se castigue a los gobiernos que la violan, a veces porque no ha habido voluntad o a veces simplemente porque no se ha podido reunir los 2/3 o los votos necesarios, por lo que un camino es reducir esos quórum tan altos. Como sabemos, en el pasado existió una diplomacia petrolera y también está vigente la acción de gobiernos que sin ser dictaduras favorecen a esta, tal como ocurrió recientemente con México y pasó con los Kirchner en Argentina. Sexto lugar, una propuesta en la dirección correcta surgió en el foro en defensa de la democracia organizada por este instituto el año 2021, donde en el punto 4 de la propuesta de Coral Gables se dice que la OEA, comillas, emite un informe anual sobre el estado de la democracia de cada uno de los países miembros en aplicación de los elementos esenciales contenidos en la Carta Democrática Interamericana, cierre de comillas. Este informe actuaría como punto de partida, quizás con un sistema de semáforo que incluya amarillo y rojo, para la lucha de ideas y la defensa de la democracia. 7. Como hay diferencias entre las constituciones nacionales, es fundamental reforzar la incorporación a ellas del orden jurídico de las Américas, a través de criterios claros y explícitos, toda vez que para la defensa colectiva del derecho a la democracia, en instituciones políticas, como es el Consejo de la OEA, es clave hacer expreso lo implícito, resaltando que existen un conjunto de obligaciones jurídicas internacionales asumidas por los estados en relación a la democracia, incorporando, por ejemplo, en la redacción del artículo 19 el contenido de los artículos 3 y 4, con lo cual pasa a ser clave el concepto de afectación del orden democrático para que la Carta no se aplique solo a los golpes de Estado. Se debe incorporar un listado de criterios objetivos para determinar una grave afectación al orden democrático, en el sentido de criterios claros, expresos como sería, por ejemplo, elecciones periódicas, separación de poderes. Por otra parte, además de no clarificar qué significa la ruptura del orden constitucional, la Carta carece hoy de elementos o criterios para determinar cuándo una afectación al orden democrático cumple con el requisito de ser grave, lo que hace necesario incorporar criterios de interpretación como, por ejemplo, que la afección sea sistemática y generalizada, criterios que provienen tanto del derecho penal internacional, donde son utilizados para determinar delitos de lesa humanidad,
como también del ámbito del derecho internacional, que requiere que la violación de derechos humanos sea sistemática o generalizada. Esa es la gravedad que queremos darle a la Carta para que pueda ser implementada en contra de la violación de la democracia. Citamos esto a modo de ejemplo de muchos otros que podrían ser utilizados. Creemos además que para que se configure la afectación bastaría que solo uno de los componentes esenciales de la democracia, tal como son definidos en el artículo 3, sea afectado. Por último, una afectación se configura y puede ser calificada de sistemática si se demuestra la existencia de un plan o política de gobierno. Así se le daría, y con esto concluyo, la fuerza de la que se carece, ya que permitiría determinar una grave afectación al orden democrático, diferente a los golpes de Estado, pero igualmente violatoria de la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese camino que nos has trazado para la complementación de la Carta Democrática Interamericana. Vamos ahora a escuchar la presentación de Raúl Valdés Faule. Raúl Valdés Faule fue reelecto alcalde de la ciudad de Coral Gables el 11 de abril del 2017. Anteriormente se desempeñó como alcalde de la ciudad de Coral Gables de 1993 al 2001, así como vicealcalde de 1987 a 1988 y comisionado de la ciudad en 1985 a 1989. El alcalde Valdés Faule es un reconocido líder de derecho bancario desde hace muchísimo tiempo en la comunidad empresarial del sur de la Florida y actualmente ejerce con su propio bufete de abogados, Raúl Valdés Faule Law Office. Bienvenido, alcalde. Muchísimas gracias por esa introducción. Un niño llega a su casa, un niño no, un joven, y le dice: papá, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que tengo trabajo, al fin. Y la mala noticia es que voy a ganar lo mismo que tú ganabas en el año 1975. Yo creo que el problema de la democracia y el problema de la estabilidad de nuestros países es la pobreza, la diferencia de clases y la diferencia de riquezas. Tener apartamentos en París, tener aviones privados, tener 100.000 hectáreas de tierra, cuando hay gente que están comiendo basura, cuando hay gente que no pueden educar a sus niños, que no tienen para educarlos, que no tienen para darles salud. Ese es el gran problema de la democracia, yo creo, hoy en día. Yo no creo que 7, 8 millones de venezolanos han salido de Venezuela por Chávez. Yo creo que han salido por la pobreza que se ha implementado en Venezuela el sistema jurídico. Yo no creo que los 3, 4 millones de cubanos que han salido salieron porque estaba Fidel o no estaba Fidel. Salieron por el gran empobrecimiento que causó en Cuba en el año 75, que hasta los betuneros, los limpiabotas, les confiscaron la cajita donde tenían el betún. Y eso causó una pobreza enorme. Tenemos en el gran continente las colonias, las excolonias británicas y las excolonias españolas. Y nuestros grandes problemas en las excolonias españolas ha sido la corrupción que ha causado esta diferencia de clases y de política, con dos notables excepciones, Costa Rica y el Uruguay. La Alianza para el Progreso, que hubiera sido el Marshall Plan de la América en el año 61 con John Kennedy, 60-61. Esa Alianza para el Progreso cayó en manos de las élites de todos estos países. Hoy en día no hemos evolucionado, señores. Y peor que todo, creo que por las buenas noticias y las malas noticias, en los Estados Unidos podemos llegar perfectamente a la situación que tenemos en Hispanoamérica o en Latinoamérica en el año
cuando salió Biden en el año 2021, después de 70 y pico, 72 intentos de probar que la elección había sido corrompida, que había sido violada, la elección, ningún tribunal aprobó esto. Y sin embargo, 248 años después, o 246 años después de una democracia ininterrumpida, hubo un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos, que gracias a Dios no prosperó. Si esto pasa en los Estados Unidos, señores, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo. Todo lo que hemos escuchado hay que implementarlo, pero el problema va más profundo que esto. El problema va más profundo que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de tratados, de convenciones. El problema es un problema de falta de crecimiento económico y que falta de igualdad. Yo estoy trabajando con el instituto para enmendar la Carta Democrática para darle teeth, como se dice en inglés, para darle dientes, pero el problema va más allá de lo que dice la Carta Democrática o lo que dicen los sistemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa visión del alcalde Valdés Fauli, que complementa y enriquece nuestros debates sobre la utilidad de la Carta Democrática Interamericana para la solución de los problemas del continente. Y continuando o finalizando nuestro foro sobre la complementación de la Carta Democrática Interamericana, vamos a darle el derecho de palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Ferzaín, a cargo de quien estarán las conclusiones de este evento. Gracias, Beatriz. Empiezo agradeciendo las extraordinarias exposiciones del presidente Miguel Ángel Rodríguez, del embajador de CELA, del diplomático Antonio Blanco, de nuestro académico Ricardo Israel y la exposición final del doctor Valdés Fauli. Agradezco la presencia de los miembros del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Agradezco la atención de ustedes en un tema tan importante que es la complementación que nos ha llevado al análisis de la Carta Democrática Interamericana. Quiero empezar diciendo que este foro nace como el primer evento de un largo camino que el Inter-American Institute for Democracy quiere recorrer de la mano de expertos, de políticos, de académicos, de hombres y mujeres de las Américas, para fortalecer la Carta Democrática Interamericana de manera que sea un instrumento de aplicación razonable, rápido, de protección de la democracia, de prevención de las violaciones de la democracia y de sanción de aquellos individuos y grupos que, violentando la democracia, establecen regímenes de naturaleza criminal o regímenes delictivos. En ese escenario, me permito hacer una primera reflexión. ¿Qué es la Carta? Es la Carta, como ha dicho el embajador de CELA, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, o es más que eso, porque lo que hace la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre del 2001, y hay que leer el texto, es aprobar una carta. Y si entendemos lo que es una carta en el ámbito del derecho internacional, es la forma más importante de un tratado internacional porque tiene naturaleza constitutiva. Por eso, la Carta de Bogotá dio origen a la Organización de Estados Americanos, la Carta del Atlántico fue la base de la Organización de Naciones Unidas. Tal vez hay que replantear y reinterpretar esto, porque en mi visión personal, y esto no forma parte de las conclusiones, la Carta Democrática Interamericana es, desde el 11 de septiembre del año 2001, un instrumento que forma parte del ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países que la han suscrito. Pero es una ley obligatoria
que no tiene mecanismos de coerción, que no tiene mecanismos de cumplimiento efectivo y, como aquí se ha dicho, tiene la necesidad de complementaciones incluso en la descripción exacta de lo que son los términos que ella contiene. La historia de la Carta Democrática Interamericana, desde el 11 de septiembre del 2001 hasta ahora, en mi criterio creo que tiene dos etapas. Una etapa de entusiasmo para la aplicación, una larga etapa de ignorarla y de violarla, que está caracterizada por los 10 años de la gestión insulsa en la Organización de Estados Americanos, un secretario general que respondía al poder político de los grupos que coparon en ese momento la región para establecer y proteger dictaduras, y que por lo tanto ignoró deliberadamente los mandatos de la Carta Democrática Interamericana y otras disposiciones de derechos humanos, del orden jurídico interamericano y mundial. Y después, un momento de recuperación, cuando aparece en escena el secretario Almagro y empieza a encargar y a realizar estudios sobre la situación de Venezuela y Nicaragua, separados, y concluye con el primer informe sobre Venezuela señalando que era una dictadura. Hay más informes de esos, y ahí vemos la reacción de los gobiernos no democráticos de la región de tratar de bloquear la efectividad de la Carta, donde nace la necesidad que hoy día planteamos como el largo camino que deberá terminar con unas propuestas que sean presentadas a la Organización de Estados Americanos para que, sobre una base y un equipo de trabajo auspiciado por este think tank, por este centro de pensamiento que es el Inter-American Institute for Democracy, fuerce a los gobiernos, fuerce a los grupos políticos a discutir la complementación de un instrumento tan importante. Dicho eso, quisiera agradecer la propuesta, la visión del presidente Rodríguez, en sentido de que la democracia es un derecho humano y, si es necesario, hay que ratificar ese concepto. Cuando el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana dice la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, la palabra humano no estaría de más, aunque se entiende que es un derecho humano, pero como el derecho internacional es casuístico, vale la pena incluirlo. Y el otro tema que aporta el presidente, además de esta extraordinaria explicación que nos ha brindado, es que la aplicación de la Carta no depende de la decisión política, porque termina dependiendo de los violadores de la Carta o termina dependiendo de acuerdos políticos para proteger a los violadores de la Carta. Si la aplicación de la Carta depende de que los gobiernos, que son siempre representaciones políticas, voten en una asamblea, en un consejo permanente o en el organismo que quieran, ahí van a haber acuerdos que no van a respetar la ley, porque la gente que practica la mala política siempre cree que la decisión política puede estar por encima de la ley. Entonces, gran aporte, presidente, la aplicación de la Carta hay que alejarla de la decisión política y ubicarla en un escenario de derecho, que bien pueden ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, que también en el periodo insulsa estuvieron tocadas por la composición de gente que respondía a la designación de los grupos antidemocráticos del socialismo del siglo XXI, liderados por Cuba y Venezuela. El embajador Cela nos ha dado unos aportes extraordinarios, que empieza por ratificar que la Carta es una carta, que es un tratado constitutivo, una convención. Definir lo que es orden constitucional y ruptura del orden constitucional, sin duda. Establecer un mecanismo de alerta temprana, evitar la anuencia del violador, que tiene que ver con quitarle de los representantes políticos la decisión sobre la violación de la Carta, poder activar la Carta a pedido de los poderes legislativo, judicial o de otros poderes de los Estados miembros que no sean los gobiernos o el poder ejecutivo. Yo agregaría a eso avanzar en el reconocimiento de que el individuo tiene capacidad procesal en esta materia, que grupos de organizaciones no gubernamentales, sindicales, obreros e incluso el individuo
pasen a tener capacidad para solicitar la activación de la Carta en el procedimiento que se determine. Y obviamente la educación para la democracia, que debería ser incluida como materia de cursos básicos, después de que los niños aprenden a leer y a escribir en la escuela, en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria deberíamos tener materias mandatorias sobre democracia, porque ese es el fundamento de la vida. Si se estudia democracia, se estudian derechos humanos. Si se estudia democracia, se estudia libertad. Si se estudia democracia, se estudia derecho de propiedad. Se estudia la posibilidad de que el individuo tenga un futuro. Al doctor Blanco agradecerle su aporte y hacer simplemente una acotación. Distinguir lo urgente de lo importante. Juan Antonio nos ha dado una explicación de lo que es urgente. Hoy día hay gobiernos criminosos, la expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hay situaciones que hay que contener. Este estudio que empezamos hoy día eventualmente no sirve para eso, porque estamos empezando a atender lo importante. Mientras seguimos atendiendo lo urgente, vamos a trabajar con un grupo de expertos, con un grupo de estadistas, con un grupo de hombres y mujeres de todas las Américas, para complementar un instrumento que un día será mejor. Y para cuando tengamos ese proyecto de complementación a fines de este año o a principios del próximo año, presionemos sobre lo que es urgente para decir, señores, si tuviéramos estas normas, está aquí lo que podemos hacer. Ahora, sobre eso también un añadido. El hecho de que una ley exista y no se cumpla, o que se viole una ley, como está pasando con la Carta Democrática Interamericana, con lo que son los elementos esenciales, con lo que es la ruptura del orden democrático, el orden constitucional, etcétera, no quiere decir que el instrumento no existe o no sirve. Ayuda y determina, y ese es su valor, a señalar a los violadores. Sin Carta Democrática Interamericana sería mucho más difícil decirle a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a Nicaragua que son unas dictaduras criminales, que en ninguno de esos países existe ningún elemento esencial de la democracia y que están violando el derecho humano a la democracia que tienen esos pueblos. Al doctor Israel agradecerle el aporte de que es posible legislar sobre delitos a la democracia para evitar la impunidad. El hecho es recordarnos que en uno de los foros del Inter-American Institute for Democracy celebrado en Coral Gables, la cuarta conclusión fue el pedirle a la Organización de Estados Americanos que establezca un mecanismo para que cada año haya un informe sobre el estado de la democracia de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, con los instrumentos jurídicos actuales, con la Carta de la OEA y con la Carta Democrática Interamericana. Lamentablemente no ha sucedido, pero este recordatorio nos lleva a impulsar una nueva acción para pedirle al secretario general y a los miembros del Consejo Permanente que no necesitan nada que no sea mecanismos burocráticos para llevar adelante la iniciativa de un informe anual de la OEA, resolución que fue aprobada en este foro con la presencia del secretario general Almagro, que era uno de nuestros invitados. Y finalmente, sobre las opiniones políticas de nuestro distinguido director, el doctor Raúl Valdés Fauli, decirle que lo que produce miseria y pobreza es la falta de democracia. Porque si revisamos lo que es el concepto de democracia en la Carta, que no da un concepto sino 5 elementos esenciales, que son, primero, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, cumplimiento de la ley. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público. Cuarto, la celebración de elecciones libres y limpias, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Vamos a ver que cuando faltan estos elementos y el poder se concentra en pocas manos, en cualquier momento de la historia o incluso en nuestra historia contemporánea, lo que se produce es pobreza y miseria. Y la gran respuesta a esa preocupación es cómo era la Cuba del 59, una potencia, voy a tomar un tema azucarera, y cómo después matan esa industria y hoy día es un país miserable. Cuba era miserable antes de 1975 y hoy día es más miserable porque se le ha terminado la subvención
que le daba la Unión Soviética se terminó en el 91 y que le dio Hugo Chávez entregándole Venezuela entera. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Han producido miseria en el país más rico de América Latina, liquidando el petróleo como mecanismo de exportación que hoy día produce un porcentaje de lo que producía antes y que aún así sirve para sostener una dictadura. Y los 8 millones de venezolanos se han ido, en mi opinión, porque no tienen seguridad, porque no tienen libertad, porque están amenazados en su propiedad, en su persona, en sus bienes y porque no tienen futuro para sus hijos. Qué coincidencia con los 5 elementos de la democracia que he enunciado. Lo mismo que en Bolivia y en Nicaragua. Los regímenes dictatoriales son productores de miseria. ¿Saben por qué? Porque esa es su política. Porque si producen miseria, generan dependencia. Y cuando los individuos dependen de un poder central, entonces se convierten en esclavos como se han convertido en Cuba, que hoy día exporta a los esclavos diciendo que son asesores médicos, deportistas o de otros rubros. Les agradezco mucho y ratifico el inicio de este trabajo. Este es el primer evento del inicio para complementar la carta. Bueno, y con las palabras de nuestro director ejecutivo damos por terminado este foro sobre las complementaciones a la Carta Democrática Interamericana. Los invitamos para el próximo jueves, el día 17, a las 11 de la mañana, donde tendremos un foro sobre la situación en Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos y tengan muy buenas tardes. Los que están en Miami, por favor, cuídense.